Estamos en el stand de Kibim, nuevamente en el Congreso Europeo de Radiología, esta vez en la edición 2018. Ángel Alberich, habéis propuesto una estandarización efectivamente. desde esta empresa española. Cuéntame, porque creo que es bastante interesante que alguien desde España esté proponiendo a nivel científico una estandarización de qué. Efectivamente. Realmente el problema que teníamos a día de hoy es que ninguno de los grandes fabricantes está proporcionando su grado de error o de incertidumbre cuando utiliza sus equipos. Es decir, cuando obtienes, por ejemplo, el volumen de un nódulo pulmonar, obtienes un número, pero no sabes la diferencia con la realidad. Entonces, sabemos que si utilizamos un mismo paciente en diferentes equipos, los resultados son diferentes. Por lo tanto, estamos cometiendo todos un error y no sabemos cuánto es ese error, ¿no? Y pensamos que los radiólogos deberían exigir a los fabricantes que comunicaran el error que cometen en las medidas. Como eso no sucede, nosotros lo que queremos es crear un marketing del error o de la precisión y empezar a, como ocurrió con la dosis de radiación, que se ha convertido en una herramienta de marketing ahora, que doy menos dosis y se utiliza como instrumento comercial, nosotros pensamos que la precisión se convertirá también en una herramienta comercial y donde pasaremos a jugar y a compararnos entre fabricantes en función del error que cometemos en las medidas. Para aterrizar un poco, por si alguien no lo... Esto es como dicomizar, como cuando llegaron los estándares DICOM. Correcto. La imagen de ecografía tiene que tener un estándar, la de TAC, la de resonancia, y al final todo el mundo ha aceptado. Correcto. Esa guía, ¿no? Pues vosotros habéis propuesto efectivamente la cuantificación de la imagen, ¿no? Efectivamente, nosotros acabamos de, digamos, refabricar la página web, ¿no? Donde hemos creado un espacio aquí de recursos y donde por primera vez en el mundo hemos abierto todos los ensayos de validación interna que realizamos en la compañía para calcular el error de nuestros biomarcadores de imagen. Ya que la FDA nos lo pedía, pensamos, bueno, si la FDA nos lo está pidiendo, ¿por qué no se lo transmitimos a todo el mundo, ¿no? Porque es un sello de confianza y de tranquilidad, ¿no? Y lo que hemos hecho es abrir esta nueva sección donde tenemos todos los panfletos de la compañía, las presentaciones que realizamos en los diferentes congresos, las publicaciones científicas, enlaces a las publicaciones y también lo más innovador son los datasheets, que llamamos, son las fichas técnicas de los biomarcadores de imagen, con lo cual, por ejemplo, en la volumetría cerebral podemos abrir aquí rápidamente y ver qué test de validación, como si se tratara de un fármaco, que los fármacos tienen ficha técnica, ¿no? Y tienes pues los efectos secundarios, qué han estudiado, qué no han estudiado, pues hemos hecho lo mismo con los biomarcadores de imagen, ¿no? Tenemos este checklist, hemos estudiado dentro de los equipos, entre centros, entre diferentes fabricantes y al final en estos documentos comunicamos cómo realizamos todo el análisis, cuál es nuestra pipeline de validación del biomarcador, que la hemos adoptado ya que no había estándar de la Agencia Europea del Medicamento y hemos adoptado ese estándar. Y finalmente, cuando vamos al final, pues encontramos cuál es, por ejemplo, el porcentaje de variabilidad de las medidas de Kibim, con lo cual si sabes que la sustancia gris que te damos es un 63% y la variabilidad es un 4%, pues tienes un margen de confianza, ¿no? Ángel, estos indicadores han venido como consecuencia de un pensamiento crítico que en radiología habitualmente no se tiene. No digo que no se tiene, sino que habitualmente no se tiene. Los ingenieros de telecomunicaciones trabajáis mucho con precisión. Sí. Y te cuento, a mí me ocurrió que cuando empecé a hacer la inmersión en el mundo de la 3D printing, descubro que la escala 1:1 con lo que ellos imprimen o pueden llegar a imprimir tiene menos distancia que el grosor de la reconstrucción, por ejemplo, de imagen de TAC. De alguna manera, todos los avances tienen que venir también por la cohesión entre quien está interesado en esto y los que estáis en el mundo de la ingeniería. Y por eso me gusta el modelo Kibim, porque no dais palos de ciego. Realmente esta decisión se nos ocurrió cuando vimos que toda la industria y todo, pues las startups de radiología se estaban orientando a dar un mensaje de inteligencia artificial para todo, ¿no? Y en todos los ámbitos. Se nos ocurrió la estrategia de la precisión precisamente cuando nos dimos cuenta de que toda la industria y las startups de radiología se estaban orientando a dar un mensaje de
la inteligencia artificial es un poco el punto al que hay que ir, es la inteligencia artificial para todo, y realmente nosotros consideramos que las habilidades de inteligencia artificial se le suponen a cualquier ingeniero actual, ¿de acuerdo? Entonces pensamos que cómo podíamos transmitir un mensaje de valor y no tanto de metodología, porque al final la inteligencia artificial es metodología, pero si rascamos un poco en el fondo, ¿cuál es el valor que queremos aportar? Y pensamos que el valor, siendo una compañía de medición, es transmitir confianza al cliente, transmitir que somos los mejores en cuanto a la extracción de parámetros de las imágenes. ¿Y cómo lo demostramos? Pues transmitiendo que esos parámetros tienen un bajo grado de error y una alta reproducibilidad, ¿no? Y por esto realizamos esta campaña, porque pensamos que la precisión será marketing en los próximos años al 100%. Esto viene alineado con las conversaciones de Precision Medicine, de medicina de precisión. Correcto. El año pasado hablábamos aquí sobre vuestro modelo para cuantificar imagen en distintos aspectos clínicos y especialidades, pero en este año hemos visto que ya no solamente se habla de inteligencia artificial, sino también del etiquetado en el informe radiológico estructurado. Correcto. Con los marcadores, con los links directamente a la imagen donde está cuantificada la señal o el hallazgo radiológico. Correcto, efectivamente. Y desde el principio yo lo he entendido. Esto es una ayuda brutal, pero claro, la concienciación también forma parte de una inmersión. El radiólogo, incluso el técnico, la inteligencia artificial va a ayudar muchísimo en los procesos. Sí, desde luego. Nosotros estamos hiperconvencidos del éxito de tecnologías como el informe estructurado. ¿Por qué? Porque hemos tenido la oportunidad de crear productos mínimos que estamos a punto de lanzar, y para nosotros un producto mínimo, para que lo entendáis, es algo que podemos desarrollar, instalarlo en un hospital como es el nuestro, como el Hospital La Fe, donde estamos trabajando, y si los radiólogos lo absorben y se enamoran de ello muy rápido, significa que tenemos que seguir por ahí. Entonces, lo que hemos hecho es unas plantillas de informe estructurado que son muy ágiles de ver. Creo que se podrán ver aquí, por ejemplo, para que lo veas. Esto es como nosotros abrimos un informe estructurado, elegimos, por ejemplo, un informe estructurado de pulmón. Los radiólogos están muy contentos de poder ir rellenando estos campos porque no se les olvida nada, saben que lo tienen que rellenar todo, no es como en el informe en el que tienes que improvisar en un párrafo, ¿no? Y además les incluimos, como tú decías, cosas tan útiles como esta. Las estaciones ganglionares, por ejemplo, con la guía directamente en el mismo sistema informático, ¿no? Es decir, no tienen ni que salir de la herramienta, no van a fallar, no tienen que ir buscando los libros. Entonces, al final, estamos en un gran conjunto de ventajas, ¿no? con este tipo de sistemas. Porque incluso esta imagen digital y estos recursos afianzan el conocimiento. Claro, es como tener los recursos necesarios para realizar el mejor diagnóstico, digamos, en la misma pantalla, al alcance de tu mano. Ángel, que ya tenemos un poco de confianza. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta un poco ahí, con picante? ¿Qué te parece que en España el DiamScore todavía no se esté hablando de esto? Bueno, se está hablando, pero no en serio. A ver, yo creo que realmente al final nos movemos por tendencias, ¿no? Y creo que tenemos una comunidad de radiólogos que son early adopters, podemos decir, que son los que primero adoptan las tecnologías y que realmente realizan investigación en los artículos, en Radiology y demás, y creo que estos son los que saben muy bien hacia dónde va el mundo, ¿no? Y por lo tanto conocen este tipo de temas. Pero sin embargo tenemos una gran comunidad, que yo diría que es la media, en el que realmente la captación de información pues se realiza a través del ruido, ¿no? Que se genera en congresos como este, en congresos como la RSNA, y desde luego aquí estamos mucho más enfocados en temas como qué va a pasar con el radiólogo en 20 años, ¿no? O en 10 años, que es ahora lo que preocupa a todo el mundo, y no preocupan precisamente pues, herramientas tan útiles en el día de hoy, ¿no? Entonces, realmente lo que nos hace falta ahí es un poco más de traer a tierra, pues por ejemplo, investigaciones que se están publicando a día de hoy en Radiology, donde se está viendo que, bueno, la inteligencia artificial está bien, pero no va a sustituir al radiólogo. Si realmente estamos más preocupados pensando si el radiólogo va a desaparecer, ¿no? Cosa que nosotros vemos prácticamente inviable, porque hay una gran cantidad de tareas que requieren de capacidades cognitivas humanas, y al final todas las capacidades de inteligencia y de desarrollo
que tiene la inteligencia artificial están mucho más centradas en tareas que para el humano resultan demasiado operativas, demasiado sistemáticas y que podemos atribuir o asignar a un pequeño algoritmo que además a día de hoy tiene que ser muy específico. Es decir, no le podemos pedir a un algoritmo, por ejemplo, diagnostícame una radiografía de tórax. Nosotros llevamos mucho tiempo investigando en esto y hemos visto que al final hemos tenido que reducir el problema de diagnostícame una radiografía de tórax a bueno, dime si es normal o anormal, o dime una notificación, al menos de alerta, sí, ¿no? Porque en mi hospital me pasa eso, pues, que se escapan. Efectivamente, pues no podemos pedirle a la inteligencia artificial habilidades de un humano y desde luego durante muchos años la tendremos ahí para ayudarnos, desde luego. Última cuestión, ¿no crees que el mensaje de la satisfacción, porque tú reduces la incertidumbre de tu trabajo, te puede venir a través del manejo tecnológico? Es decir, si tú trabajas con menos incertidumbre en lo que tú haces, estás mejor. Sí. Y por lo tanto, puede ser que tengas un mejor workflow entre radiólogos, con el uso tecnológico, con el equipo de profesores de radiología. Y estas herramientas, este soporte, te va a dar más satisfacción, dice, porque creo que me estoy equivocando mucho menos. Sí. Y eso convoca una satisfacción profesional. Yo creo que también ese asunto podría ser interesante abordarlo así. Desde luego, ¿no? Y yo creo que al final, de alguna forma, el radiólogo tiene varios clientes, ¿no? Varios beneficiarios, ¿no? Tenemos, por un lado, el hospital, que está bien, administración, gerencia, etcétera. Luego tenemos el paciente, que bien, también hablamos de la comunicación, pero luego tenemos también el clínico, ¿no? Y lo que hemos visto es que el clínico, cuando sistematizamos las lecturas radiológicas a través de técnicas como el informe estructurado o la cuantificación, sienten muchísima más confianza, ¿no? Entienden la radiología no como si estuvieran viendo los resultados de un análisis de sangre, pero casi, ¿no? Es decir, me interesa ver este parámetro, pues voy a ver si hay un ganglio en tal estación, ¿no? Entonces, bueno, realmente pensamos que va a ayudar mucho a homogeneizar la actividad de los radiólogos. Eso sí, se va a perder esto del arte, yo hago el informe mejor, me expreso muy bien en este párrafo que escribo, ¿no? La literatura, ¿no? Pero nosotros pensamos que hoy estamos en el siglo XXI, hay que ser prácticos, vamos a ayudar al clínico, ayudar al paciente y a sistematizar mucho el proceso radiológico. En el mundo de los técnicos de radiología o radiographers estamos pensando en estas cosas, en la satisfacción de lo que tú estás haciendo, porque aportan valor. ¿No crees que hará falta visibilizar con casos de radiólogos que ya estén trabajando en este método, en este formato, y que digan, yo me siento mucho más seguro porque utilizo este tipo de tecnología, inteligencia artificial, proceso con la cuantificación? Seguro. Y decir, y yo me siento más seguro con estas herramientas tecnológicas porque doy más precisión todavía. Seguro, y es que además, fíjate, estamos discutiendo si la inteligencia artificial sustituirá al radiólogo. Pero lo que sí que tenemos claro, sabemos que no será así, pero lo que sí que tenemos claro es que los radiólogos que utilicen inteligencia artificial sustituirán a los que no la usen. Es decir, ese mensaje te lo he visto ya. Los que no utilicen inteligencia artificial desaparecerán del mapa. Es decir, eso es. O un radiólogo se adapta al cambio, es decir, utiliza la inteligencia artificial o será sustituido por sus compañeros. Eso es así. Bueno, muchas gracias. Gracias a ingenieros como tú que están incrementando el valor de la radiología de España, no en España, a nivel internacional. No, hombre, gracias a todo nuestro equipo, que somos una barbaridad de gente y realmente son todos los que están esforzándose por hacer esto una realidad. Muchas gracias. Gracias a ti.